Bueno, pues vamos a hablar de otro tipo de antiplaquetarios, más sabrosos. Muy bien, voy a hablar primero de la definición de polifenoles, porque es muy común que escuchemos por ahí polifenol, pero muchas veces no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, es un conjunto heterogéneo de moléculas que lo que comparten en común es poseer una estructura de uno o varios anillos fenólicos. Entonces por eso se llaman polifenoles, porque tienen muchos grupos fenólicos o llamados también grupos bencénicos. Estos polifenoles son importantes porque en la fisiología de las plantas contribuyen a la resistencia a microorganismos, por ejemplo, preservan la integridad por la continua exposición a estresantes y, a resumidas cuentas, pues son antioxidantes naturales de las plantas y por lo tanto pues nos van a servir también a nosotros como antioxidantes. Son más de 8,000 estructuras químicas, ya se imaginarán la cantidad de estudios que existen sobre ellos, y se están subdividiendo en función del número y la estructura de los anillos precisamente fenólicos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el ácido gálico, etcétera, y dependiendo de la ruta metabólica que sigan, será la clasificación. Entonces, la más utilizada, la clasificación que más van a encontrar, es esta, en donde lo que más nos importa o lo que más se ha estudiado son los famosos flavonoides. Entonces, los flavonoides son un tipo de polifenoles. La palabra flavonoide proviene de flavus, que significa amarillo, y igual es un amplio grupo de moléculas, y lo importante aquí es que son biológicamente activas. Es la subclase de polifenoles, por eso son los que más se han estudiado, son los más abundantes, y se conocía como vitamina P porque se demostró un efecto en la permeabilidad de los capilares, nada más que después no se pudo demostrar que tenía características de vitaminas. Y también incluye una cantidad de compuestos muy, muy grande. Se van a clasificar los flavonoides a su vez en flavonoles, que es, aquí les puse los principales compuestos activos, que sería quercetina y rutina, que son de los que más utilizamos, y su biosíntesis es a través del proceso fotosintético, por lo que se van a localizar en el tejido externo y aéreo de la planta. Entonces, si nosotros pues nos comemos una manzana y la pelamos, pues estamos quitando los principales fuentes de polifenoles. Los flavonoles, o conocidos como flavantresols, que son como los más famosos, o sus oligómeros, que son las procyanidina, también van a estar incluidas en estas la catequina y la epicatequina, que la vamos a estar escuchando constantemente en la plática, y también los famosos taninos que han escuchado ustedes acerca de los vinos. También tenemos las antocianidinas, las flavonas, las flavononas y las isoflavonas, que también ustedes las conocen bien. Las flavononas se localizan en el albedo, que es la parte de la fruta que vamos a decir que es el pellejito que le llamamos, que divide entre por ejemplo, los gajos de la naranja, y su concentración, por lo tanto, va a ser mayor en la fruta que en los jugos. Entonces, antes se recomendaba pues que tomáramos jugos porque son ricos en vitaminas, etcétera. Sin embargo, si hacemos jugo a la fruta, estamos quitando pues los principales antioxidantes, que son incluso más potentes que la vitamina, por ejemplo, C. Y otra cosa importante es que las isoflavonas pues son termosensibles. Entonces, si tenemos un proceso de industrialización como por ejemplo jugos de soya, pues no vamos a tener casi nada de polifenoles o de flavonoides. Esta tabla simplemente se la pongo porque es complicada ver la clasificación, la estructura. Nada más quiero mencionarles las principales fuentes de cada uno de estos. Los flavonoles, por ejemplo, el té verde, la cebolla, el brócoli, las frutas en general, y el vino, como les decía, la quercetina es de lo que más se ha utilizado. Y la otra cuestión importante es que el vino también está dentro de los flavantresols, y la cocoa, la catequina y la epicatequina. La epicalocatequina está presente en el té verde, que también es algo de lo que más se ha estudiado. Ahora, es importante saber que el contenido de flavonoides en los alimentos es
Acuérdense que los alimentos tienen una mezcla compleja, no solo de polifenoles, sino de antioxidantes, sino de ácidos grasos, porque muchas veces queremos decir, bueno, es que el aguacate es rico en tal ácido graso, pero tenemos que acordarnos que no necesariamente tienen de un solo tipo. Entonces, por lo tanto, es difícil valorar el contenido por el amplio rango estructural y los pesos moleculares. Hay diversos procesos como luz, grado de madurez, grado de conservación, que van a afectar el contenido de polifenoles. La preparación de los alimentos también va a tener influencia sobre estos. Por ejemplo, la cocción va a disminuir el 75% del contenido inicial. Y lo que es importante es que la conservación en frío no va a afectar su contenido. También es importante que tomemos en cuenta la biodisponibilidad. No es lo mismo la cantidad, o no va a importar, la cantidad química en la planta como la cantidad que esté biodisponible, que es la proporción del nutrimento que se va a encontrar y que se va a digerir, absorber y metabolizar en condiciones habituales de metabolismo. Esta va a estar influenciada por la ingestión, o de cuánto comemos, cuántos absorbemos, el metabolismo y el rango de digestión de la población estudiada. La mayoría de los polifenoles no se pueden absorber, deben ser hidrolizados por enzimas intestinales, y esto va a ser por la microflora intestinal. Entonces, si tenemos afectada la flora intestinal, pues va a ser difícil que hidrolicemos. Va a depender de la estructura química más de la concentración, que era lo que les comentaba, y lo que también es importante es ingerirlos de forma reiterada a lo largo del tiempo para mantener concentraciones plasmáticas elevadas. Entonces, si alguien quiere tener concentraciones de quercetina y de resveratrol por el vino tinto, pues va a tener que consumirlo de forma reiterada, pero ahorita vamos a ver en qué forma. Los efectos sobre el riesgo cardiovascular, a ver, aplausos. Ahora vamos a ver los efectos sobre el riesgo cardiovascular. Hay muchos estudios observacionales, estos son solamente 2 ejemplos, en donde observamos que en este estudio, en esta cantidad de sujetos, se encontró una disminución en la mortalidad por la enfermedad coronaria asociada con el consumo de quercetina, específicamente en esta cantidad de cocoa al día. En este otro estudio, específicamente pacientes con infarto al miocardio previo, se encontró que el consumo de chocolate 2 veces por semana reducía esta cantidad, la mortalidad, en 8 años de seguimiento. Estos son estudios, como les digo, observacionales. Este autor encontró que a mayor consumo de cocoa, menor nivel de presión arterial, y esto, se va a traducir en una disminución de la mortalidad cardiovascular en 50% en 15 años. También se encontró un riesgo de mortalidad disminuido por cualquier causa. Y también en otro estudio observacional se encontró un aumento del flujo sanguíneo por vasodilatación, en este caso con la cocoa. Ahora, estos son estudios observacionales y por lo tanto se han ido al laboratorio a ver cuáles son las funciones o cuáles serían las posibles explicaciones de que los flavonoides tengan efecto cardiovascular. Específicamente hay más estudios sobre té verde, chocolate y algunos de vino tinto, no necesariamente ensayos clínicos, pero lo que han encontrado es que in vitro puede tener efectos antiinflamatorios, antioxidantes. También en la función plaquetaria, que era lo que les decía, se ha encontrado in vitro que tienen una función antiplaquetaria. También tienen que ver con la actividad de la enzima convertidora de angiotensina y por lo tanto un efecto en la presión arterial. Algo novedoso es que hay un efecto sobre el transporte de glucosa y una vasorelajación dependiente del endotelio que se traduce en una mejor función endotelial. Es importante recordar que incluso hay muchos estudios también en antioxidantes, no necesariamente de polifenoles, que han demostrado las cuestiones in vitro, pero acuérdense que una cosa es lo que se demuestra in vitro, en donde no se está viendo el porcentaje de absorción y de biodisponibilidad, y otra cosa es que ya lo hagamos in vivo. Para recordar, los antioxidantes van a tener efecto sobre estrés oxidativo, sobre todo las LDL oxidadas, sobre la adhesión plaquetaria y por lo tanto van a tener un efecto sobre la progresión o no de la aterosclerosis. Entonces, los polifenoles van a poder tener efecto in vitro aquí, a este nivel, y sí se ha demostrado en vivo en que hay mejor vasodilatación y no vasoconstricción. Se ha encontrado, acuérdense que el óxido nítrico juega un papel fundamental en la función endotelial
y se ha encontrado que la bioactividad del óxido nítrico después de la ingestión de polifenoles pues se mejora mucho, sobre todo cuando se estudia el chocolate. El endotelio vascular pues es el mejor blanco para los polifenoles y por lo tanto pues hay una disminución de la presión arterial y por lo tanto se especula que los polifenoles pues tienen algo que ver con la función endotelial. Hablando brevemente del vino tinto, porque ayer la doctora Zulma Vázquez nos habló muy interesantemente sobre esto, específicamente la molécula de resveratrol, ustedes lo pueden leer, previene la oxidación in vitro, previene la oxidación de la LDL, disminuye la citotoxicidad producida por estas mismas. Ahora, estos son modelos en hámsters y modelos en ratones o modelos en conejos. Todavía no se hace en humanos. Se reducen las concentraciones de lípidos plasmáticos y se atenúa el incremento de estos lípidos hiperoxidados. Ahora, se ha encontrado que el menor riesgo de enfermedad cardiovascular se tiene en los bebedores moderados, que ya les comentaba la doctora Zulma cuánto es la cantidad, de 2 bebidas por día en hombres. Se atribuyen a un aumento en el colesterol HDL, especialmente en estas subfracciones. Acuérdense que ahora ya el HDL también se divide en subfracciones, que no necesariamente el HDL total va a ser el que tenga efecto benéfico, y se va a encontrar una reducción en la capacidad de la agregación plaquetaria y una disminución en el fibrinógeno. Y bueno, también una actividad fibrinolítica y antitrombótica. Ahora acuérdense que el dios Baco, el dios del vino, puede tener 2 caras como el dios Jano, una contenta y otra triste. O sea, acuérdense que el alcohol, depende de la cantidad, puede ser benéfico o puede ser tóxico. Un sujeto con cardiomiopatía dilatada por alcohol no le vamos a decir que se tome 2 copas de vino al día. Le podemos decir que coma chocolate. El efecto in vitro del cacao se ha encontrado sobre estrés oxidativo, igual oxidación de lipoproteínas, o por ejemplo en agentes inmunomoduladores. Es parecido a lo que les comenté sobre los antioxidantes en general. En este metaanálisis en el 2008, este autor se lo recomiendo si están interesados en el tema, es muy claro el metaanálisis y es de los más completos que existen en la literatura. Ellos hicieron un metaanálisis para ver sobre distintos polifenoles o flavonoides existentes en la literatura y, por ejemplo, su efecto sobre la presión arterial. Recuerden que si la línea cruza, en este caso el 0, pues no hay un efecto significativo estadísticamente. Y lo que encontramos aquí es que el té, por ejemplo el té verde, va a disminuir la presión arterial y en este caso los flavonones y solo el chocolate y la cocoa se encontró que pueden disminuir la presión diastólica. En uno de los otros subtipos de flavonoides se encontró un efecto, solamente en la proteína de la soya, pero aislada, no la soya completa. Tiene que ser un aislado de proteína de soya. Sobre el efecto de la vasodilatación mediada por flujo, se encontró en esta revisión de 2008 que en este momento, después de la administración de cocoa, hay un efecto claro en la mejoría del porcentaje de dilatación mediada por flujo, es decir, sobre la función endotelial. En esta otra revisión que acaba de salir de este mismo autor, ellos obtienen los mismos resultados pero los actualizan con otras investigaciones y aquí lo que ven es específicamente sobre chocolate, cocoa o flavanols, sobre el porcentaje de hidratación igual mediada por flujo y encuentran que ya sea de forma aguda, después de 90 a 150 minutos de administrado los flavonoles, hay un efecto de grupo de todos los estudios sobre la presión arterial y sobre la función endotelial y incluso de forma crónica, nada más que el estudio que más duró fue de 18 semanas. También se encontró de forma de grupo de los estudios un efecto favorable. En cuanto a los efectos de los flavonoides sobre el LDL y el HDL, específicamente el chocolate no se encontró que tuviera ningún efecto. Se encontró que el té verde sí tiene un efecto sobre LDL y también, como les digo, la proteína aislada de soya, nada más que de estos hay pocos estudios o no podía recomendarse específicamente en este caso.
Sobre el efecto en la glucosa, insulina y resistencia a la insulina, se encontró en esta revisión de 2012 que específicamente sobre insulina basal sí hay un efecto de los flavonoides del chocolate sobre la insulina. En esta tabla resumen los efectos del chocolate sobre los biomarcadores de riesgo cardiovascular y bueno, sí podemos observar que, como ya lo habíamos comentado, hay un efecto favorable sobre la vasodilatación mediada por flujo, ya sea a las 2 horas o de forma crónica, y la revisión previa de 2008 habían encontrado un efecto claro sobre sistólica y diastólica, pero revisando los estudios actuales solo encontraron un efecto sobre la reducción de la presión diastólica y no sobre colesterol o sobre triglicéridos o específicamente el índice de resistencia a la insulina HOMA, pero sí sobre insulina sérica. El efecto se observó en la mayoría de los estudios en dosis de epicatequina de 50 a 100 miligramos por día. Ahora, acuérdense que el chocolate tiene grasa saturada y tiene calorías. En 50 gramos de chocolate, que es lo que de las dosis que dan, hay 230 calorías y puede ser el 10% del total de las kilocalorías consumidas. Entonces, no puedo yo decirle al paciente que coma el chocolate que quiera y sobre todo si no tiene una dieta equilibrada y una dieta isocalórica. Entonces hay que tener en cuenta esas cuestiones porque si no, pues ya no va a haber protección cardiovascular. ¿Cómo podría explicarse que la insulina tiene una mejoría o que al consumir chocolate yo voy a tener una mejoría en las concentraciones de insulina basal? Se ha encontrado que la disfunción endotelial periférica disminuye el área capilar endotelial. Esto va a llevar a una falla en la función endotelial capilar y eso va a tener que ver con el transporte y sitios de acción de la insulina. Por lo tanto, bueno, si no hay un sitio de acción adecuado porque hay disminución del área capilar, va a haber una falla en la respuesta a la insulina y la vasodilatación del endotelio. Entonces, por lo tanto, puede haber una resistencia a la insulina por retraso en la liberación al tejido intersticial. Entonces, si el chocolate tiene un efecto sobre la función endotelial, pues va a tener un efecto sobre la insulina. Nosotros en la clínica de insuficiencia cardíaca hicimos específicamente el efecto de la bebida láctea con chocolate de 100 gramos en pacientes con insuficiencia cardíaca y valoramos el efecto sobre la función endotelial a través de la fotopletismografía. Rápidamente les explico que lo que hacemos es medir el tiempo de amplitud máxima de la onda del fotopulso sobre el tiempo de amplitud total. Se les fue dando dotaciones de polvo para cada 15 días y se los dimos cada 4 semanas. Antes de darle el chocolate, pues tuvimos que ver qué cocoas tenían contenido específicamente de catequinas y epicatequinas, que es una de las observaciones que mencionan en el metanálisis, que se tiene que mencionar cuál es la cantidad de los polifenoles activos, y encontramos en diferentes cocoas que analizamos que desgraciadamente, por ejemplo, de Tabasco, que creíamos que era más rica en polifenoles, no era tanto, pero otra cuestión interesante, por ejemplo, esta es China y si se fijan pues no tiene catequina y epicatequina, que las cocoas naturales tienen mayor contenido de catequinas versus las alcalinizadas. ¿Cuáles son las alcalinizadas? Las alcalinizadas son las que hacen que sea soluble el chocolate, por ejemplo, en la leche o en el agua. Entonces, si yo me quiero hacer mi chocolatito soluble, voy a tener poca cantidad de catequina y epicatequina. Al final utilizamos este tipo de cocoa que si observan, pues bueno, tiene una buena cantidad de polifenoles de catequina y epicatequina. Esto, bueno, está en microgramos, pero si lo pasamos a miligramos, pues tiene 351. Y encontramos que los sujetos que consumieron el chocolate tenían menos peso, tenían menos síntomas como edema, fatiga o disnea, que son los característicos de insuficiencia cardíaca en comparación con los sujetos controles. Y una cosa interesante que se asimila a los estudios que vimos previamente, que vimos una reducción importante solo en presión diastólica. Y en cuanto a la función endotelial, encontramos una reducción mayor del TAM-TT, que esto nos habla de una mejora en la función endotelial, en el grupo que consume chocolate. Entonces, específicamente en insuficiencia cardíaca,
encontramos que sí había un efecto positivo de este. Por lo tanto, podemos concluir que los flavonoides de la cocoa van a ser capaces de reducir el riesgo cardiovascular, mejorando la función endotelial y disminuyendo la presión arterial diastólica. Hay quien incluso se atreve a mencionar, bueno, que hay una reducción de tanto por ciento de EBC, de tanto por ciento de infarto y de enfermedad cardiovascular específicamente. La mejoría de la sensibilidad a la insulina pues va a ser a través de la función endotelial. Y la mayoría de los estudios presentan efectos agudos o a corto plazo, por lo tanto es necesario que haya estudios a largo plazo que indiquen específicamente la cantidad de epicatequina que se está utilizando. Y bueno, el consumo de antioxidantes, esto es importante, debe ser a través de una dieta equilibrada e isocalórica. Los estudios, por ejemplo, de té verde y de soya, la cantidad que tiene que consumir el sujeto es muy, muy grande y muchas veces el apego a largo plazo va a ser bajo. Entonces tenemos que también ver a qué cantidad nos estamos refiriendo para tener efectos positivos y si esto es factible que el sujeto lo haga. También se me olvidó decirles que en el caso del té negro se encontró un efecto negativo sobre presión arterial. Hay una elevación aguda de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, después del consumo de té negro. Y bueno, esto sería todo. Esta es la clínica de insuficiencia cardíaca y este es el miembro más pequeño, que es mi hija de 1 año. Gracias.